Voy a comenzar este editorial con la entrevista que le hizo el podcast El sentido de la birra a Pablo Iglesias. Esto va a permitirme hilar un poco todo porque al final todo se relaciona entre sí para llegar a una conclusión final. Pablo Iglesias fue a un podcast de alguien a quien yo no sigo, no sé ni cómo se llama, el presentador quiero decir, pero es interesante por las cosas que dijo. En un momento dado, Pablo Iglesias se atrevió a espetarle, prácticamente, se atrevió a interpelarle porque invitó a personas de lo que él llama fascismo, no, nazi directamente. Escuchémosle al propio Pablo Iglesias. No son periodistas, son nazis. Ndongo es un nazi y Vito Quiles es un nazi. Se disfrazan de periodistas, pero no son periodistas haciendo preguntas, son escuadristas, son violentos. Vamos a ver, Pablo, ¿cómo te lo digo? Ndongo no es un nazi, bueno, el resto tampoco, pero Ndongo, tú sabes el fenotipo, tú sabes la raza, por decirlo de algún modo, de Bernal Ndongo. Aparte de lo que él piensa, que no es nazi, es como mucho tradicionalista, pero nazi, un negro nazi, de verdad. Hasta ese punto tomas por tontos a tus espectadores. No vamos a escuchar todo lo que dice este hombre porque vamos a eternizarnos si lo hacemos y tenemos muy poco tiempo, pero veamos qué entiende Pablo Iglesias por nazi. Aunque sean violentos, aunque insulten a las feministas, aunque digan que Irene Montero se pone rodilleras. O sea, tú has sentado aquí a un tipo que ha dicho a otra de las entrevistadas que has tenido aquí que ha llegado donde está por ponerse rodilleras y hacer felaciones. ¿Tú te sientes cómodo con eso? Ellos piensan que dicen abiertamente que las mujeres feministas han adquirido posiciones de poder por practicar felaciones a sus jefes políticos. Vamos a ver, alma de cántaro. ¿Me estás diciendo que para ti ser nazi es insultar a Irene Montero poniéndola como la representante de todas las feministas y todas las mujeres? Cuando muchas directamente ni siquiera la pueden ver, por cierto. Que si las rodilleras y esas cosas. ¿Desde cuándo hacer insultos misóginos es ser nazi? Porque los modos son muy malos, desde luego, pero el fondo de eso es que Irene Montero ascendió en el partido de forma paralela a tu relación con ella. Es natural que la gente piense eso. Y de hecho, tú señalaste, y con razón, el braguetazo de Ana Botella con respecto a la alcaldía de Madrid, por ser la esposa de Aznar. Pero es que para ti, habiendo estudiado ciencias políticas, ¿qué digo estudiado? Tú impartes ciencias políticas. No me creo que no sepas qué es el nacionalsocialismo. Por supuesto que lo sabes. No sé, a lo mejor estoy sobreestimando la capacidad intelectual de Pablo Iglesias, pero yo creo que sabe perfectamente lo que es. Lo que pasa es que lo que quiere es que toda su secta piense que todo aquello con lo que no se comulga y todo lo que el rival político dice o hace equivalga al nazismo, lo cual es peligrosísimo e incluso contraproducente para sus fines. De todas formas, yo la interpretación que le doy es que, primero, Pablo Iglesias sabe de sobra lo que es un nazi. Segundo, como he dicho, no quiere que su secta, que su parroquia, como él mismo decía en sus discursos anteriores a los cuales iba de transversal, bueno, entiéndase anteriormente como casi una década. De redefinir el terreno de juego para construir mayorías sociales, porque no estamos en política para lanzar mensajes a nuestra parroquia de referencia. Para que no se salgan del redil, primero, para que no cuestionen, y segundo, para que reciban su justo castigo si lo hacen. Es decir, que les acusen de fascistas, como han hecho con tantos de nosotros durante años. Y tercero, como una forma de espetar, de llamar la atención al propio presentador por osar dar voz a esas personas. De hecho, miremos su reacción. ¿Qué es lo que lo caracterizaría como nazi desde tu punto de vista? Dime algo por lo que no es nazi. De sus opiniones, dímelo tú. Como podéis ver, el lenguaje corporal, las cosas que dice, es de alguien que yo creo que aún no asimila que se atreva a preguntarle lo que es un nazi. Son personas que están muy mal acostumbradas porque han tenido la hegemonía cultural durante muchos años. Y en esas épocas, hace tampoco tanto tiempo, pero bueno, hace unos años, nadie se hubiese atrevido a preguntarle qué es un nazi. Y el hecho de que esta persona, que se le ve que es un tibio, puede que incluso sea progre, el hecho de que esa persona, como digo, se atreva a hacerlo, hace que se le enciendan todas las alarmas. Es decir, oye, que la gente se está empezando a cuestionar cosas. Que a lo mejor mi relato por el cual sustento todo esto se puede ir viniendo abajo.
Pues lo haremos, Pablo Iglesias. Preguntaremos el porqué de todas vuestras dogmas, de todas vuestras consignas y de todos vuestro discurso que no ha hecho más que emborronar la realidad durante demasiado tiempo. Ay, en fin. Vamos a hablar ahora de lo que dice sobre que son escuadristas. Vamos a ver. ¿Me estás diciendo que los que se dedicaban a liarse a tiros con los huelguistas y los obreros en el siglo XX son tíos con micrófono, que encima se ríen de ellos, que Ana Pardo de Vera le llama gorila con total impunidad a Andongo y le tira, yo creo que a la papelera o al suelo, no me acuerdo, su micrófono? O Pablo Iglesias, que cogió el micrófono de Vito Quiles y se lo lanzó. O Antonio Maestre, que hizo algo parecido. Se ríen de ellos, les hacen bullying. Le llaman, es más pesado que facha, como dijo la Irene Montero. ¿A usted como feminista eso le representa, de verdad? Eres más pesado que facha. Bueno, pero usted es feminista. Soy feminista y tú eres más Mira pesado que que facha facha. hace un rato. No les tiene ningún respeto. A un escuadrista de verdad les harías eso, sin tener un regimiento detrás y una trinchera en medio. ¿De verdad? Tengo mucha tentación de llamaros cosas relacionadas con la falta de entendimiento, pero simplemente creo que sois unos manipuladores que se resisten a abandonar la hegemonía cultural. Pues nos tendrás enfrente, Pablo Iglesias, nos tendrás enfrente. Aunque bueno, siendo ecuánimes, sí que es cierto que hay un momento dado en el cual hace un intento de hacer una definición más o menos seria de lo que es el nacionalsocialismo. Eso sí, veremos lo que dice. Atentos. Pero a grandes rasgos podríamos definir a los fascistas de la actualidad como aquellos que no comparten el mínimo común denominador de las reglas democráticas, aquellos que no respetan los derechos humanos, aquellos que normalizan la mentira a la hora de hacer periodismo y aquellos que justifican la violencia política contra los adversarios. Todas esas características forman parte de estos. Vamos a ver. Aquellos que no respetan el mínimo común denominador de las normas democráticas. Eso es tan abstracto que ahí cabe todo. Y de hecho voy a dejarlo para el final ese punto. Segundo, que no respeta los derechos humanos. Los derechos humanos nunca se han respetado al 100%, en ningún régimen político, incluyendo las democracias burguesas de las que tú formas parte, Pablo Iglesias. Tercero, normalizar la mentira. No sé ni por dónde coger eso. Vosotros sois los mayores mentirosos que hay. Yo no sé de qué demonios estáis hablando. Y cuarto, la violencia política. Claro, cuando una mala palabra es violencia política, pues claro, puedes decir que son violentos, no sé qué. Pero vosotros arrojáis micrófonos, dais ladrillos como trofeo a mujeres por pensar distintas de vosotros, en una alegoría de que habría que tirarles un ladrillo a la cabeza. Vosotros jaleáis a las personas que agreden a la gente que no piensa como ellos. Estáis cumpliendo todos esos puntos, Pablo Iglesias. Esa definición es tan chusquera que te estás pegando un tiro en el pie. ¿No te das cuenta de que con esa definición tan imprecisa, tan abstracta, tú entres en ella? Sé perfectamente que esto es una línea de demarcación entre vosotros y los otros. Entre vosotros que estáis a favor de la verdad y el bien absoluto y los malvados de los demás. Pero los que estamos fuera de vuestra secta vemos que te estás proyectando en lo que estás diciendo. Y pareces ignorar que lo que estás haciendo es hacer que toda la gente con dos dedos de frente estén automáticamente en el bando enemigo, en el bando de los supuestos fascistas y nazis. Estás creando antagonismos en el seno de la sociedad, en el seno del pueblo, que son totalmente autodestructivos, Pablo Iglesias. Y todo por asegurar tu continuidad política y la de tu partido, porque tú estás a la sombra de todo esto. Y ahora volvamos al punto 1, sobre lo de no respetar el mínimo común denominador de las normas democráticas. ¿Tú sabes lo que ha pasado en el Congreso? Porque claro, dentro de esta lógica enfermiza y totalmente esquizofrénica que tiene esta gente, habrán visto como una victoria antifascista en toda regla, como el martes día 8 de julio aprobaron una reforma de reglamento por la cual van a ser mucho más restrictivos los políticos sobre el desempeño de la profesión periodística. Para hacer un resumen somero y rápido, que este editorial me está quedando muy largo y tenemos que acortar por la entrevista tan larga que vamos a tener. 1. Se crea un consejo consultivo de comunicación, básicamente más sillones. 2. Se terminó filmar por los pasillos, preguntar por las áreas comunes, etc. Se terminó. Y esto está hecho para que periodistas como Vito Quiles no les persigan cuando no quieren responder. 3.
todo normal desarrollo de las ruedas de prensa serán castigados como infracción grave. Alguien dirá, pues eso está muy bien también, ¿no? Sí, pero es que, ¿qué pasa cuando el personal de las ruedas de prensa se niega a dar la palabra a periodistas incómodos? Porque están fichados. Ahí se sabe quién es quién y qué van a preguntar. Y está todo totalmente pactado y hecho a medida para que eso no pase. ¿No os dais cuenta de que con esto estáis haciendo que los políticos sean unas figuras todavía más inaccesibles, más por encima del resto del pueblo, mucho más burocráticos, mucho más casta política, con lo que vosotros, Pablo Iglesias y compañía, ibais a terminar? Que ibais a ser mucho más cercanos y próximos al pueblo. Porque vale, estos periodistas tienen sus intereses, y en este programa veremos cuáles son. Quienes hayan visto el vídeo en mi canal de YouTube ya lo sabrán. Pero ¿qué pasará el día en el que vosotros estéis en la oposición? Cuando solamente los amiguitos de los políticos de turno, de los jefes, de los que gobiernan, pueden preguntar libremente, de forma pactada. ¿Qué pasará? En ese momento diréis, ¡ay, qué dictadura! Esto es fascismo, no dejan preguntar a los periodistas críticos. Pues cuando eso suceda, Pablo Iglesias, Podemos, Sumar y todos vosotros, PSOE, todos estos que habéis apoyado esta ley infame, que básicamente blinda a una serie de políticos corruptos de que den cuentas de sus acciones, en ese momento, nosotros, como digo, os recordaremos que fuisteis vosotros quienes apoyasteis esta infamia. Porque este tipo de periodismo que hacía Vito Quiles, Ndongo, Rescue You, vale, de acuerdo, podían tener unos modos de aquella manera. Podrían ser cansinos, podrían ser pesados, perseguiros, preguntaros una y otra vez. Podrían incluso ser preguntas que sean retóricas, que vayan ahí a hacer rabiar, correcto. Periodismo canalla, como el que hacía Caiga quien caiga, por otra parte. Pero muchas de las preguntas que hacían tenían verdadero interés periodístico. Preguntar por la pobreza infantil, preguntar por cuestiones económicas, preguntar por escándalos recientes. Son cosas perfectamente pertinentes, señores pieles finas. Perfectamente pertinentes. Y habéis normalizado que por hacer esas preguntas se puede coger el micrófono, arrojarlo, placar o bloquear a los que intentan preguntar, insultarles, reírles, hacerles bullying, que una turba blinden a los que están dentro del foco mediático. ¿Vosotros sabéis lo que esto puede suponer en el futuro? Y en el presente, por supuesto. En el presente esto es bestial. Pero digo desde el punto de vista del progre promedio. Desde el punto de vista del progre, va a ser terrible cuando gobierne la derecha. Y estos malos modos, tanto informales como legales, sigan vigentes. Porque los castigos a las infracciones, según sean leves, graves o muy graves, van desde los 10 días o la semana hasta los 5 años o incluso la retirada perpetua de la acreditación, la cual estará ferramente controlada por las autoridades del Congreso. De un Congreso, repito, formado por auténticos parásitos que viven a costa del pueblo y que se creen tan impunes que pueden aprobar leyes a su antojo para que no tengan que dar cuentas de todo lo que hacen. Porque claro, las faltas muy graves, por ejemplo, también incluyen la falta al respeto, a la dignidad, al honor y todas esas cosas, incluyendo en los accesos al Congreso, es decir, en el exterior. Hoy en día, con la piel tan fina que tenéis vosotros, políticos, cualquier cosa puede entrar dentro de ello. Ya veréis lo bien que lo vamos a pasar en el futuro, con estas leyes. Y mientras sus señorías debatían sobre echar a Vito Quiles y al resto de periodistas de la Cámara, el propio Vito Quiles desde el Congreso grababa esto. Atentos a este fragmento. Celebran un debate extraordinario un 8 de julio para hablar de esto y no de las 12.000 personas que se quedaron el otro día atrapadas en trenes de Renfe por la incompetencia del ministro Óscar Puente, o los miles de viajeros que tuvieron que abortar sus vacaciones por el colapso en el aeropuerto de Barajas, o las decenas de personas que denuncian agresiones sexuales e inseguridad diariamente en nuestros barrios o concretamente en Alcalá de Henares, o todas las pateras que están llegando diariamente a nuestras costas y que están provocando una inseguridad insoportable. De todo eso no le interesa hablar nada al gobierno. ¿Sabéis la fuerza que tienen estas palabras? Y la tienen porque son hasta cierto punto ciertas. Mientras los políticos estaban en sus torres de marfil para que no le molesten la plebe, el común de los mortales, muchos otros problemas, algunos de los cuales Vito Quiles lo ha mencionado obviamente por sus intereses de clase, pero muchos de los problemas que tiene la gente parece no importarles. Defienden lo suyo mientras el pueblo está como está. Pero no solamente los políticos. ¿Dónde están los activistas interseccionales, feministas, en favor de los derechos de la mujer, con la violación de aquella chica de 21 años en Alcalá de Henares? Ocurrió en las inmediaciones de un centro de inmigrantes, efectivamente. El hombre era maliense. Eso no es delito de odio, es un hecho objetivo. Mucha gente se manifestó. Muchos vecinos que están atemorizados. Sobre todo las mujeres y las niñas. Pero todo el mundo. Y ni se les ve por ahí.
¿Sabéis a quiénes se les ve? A Vox y a Núcleo Nacional. Y cuando tú, Pablo Iglesias, llamas nazis a todos los que tienen dos dedos de frente y ven que sus problemas diarios, la degradación de sus barrios, la lumpenización, el crecimiento de la inseguridad, que es algo muy real. Y esto no es una cuestión racial ni nacional. Hay muchas chicas y mujeres inmigrantes que también tienen miedo de la situación que se está provocando en el barrio, bueno, en el pueblo de Alcalá de Henares. Es una contradicción entre el lumpenproletariado y trabajadores. Eso sí, exacerbado por el factor cultural y religioso. Quien niegue esto está negando la realidad. Y que en todo caso tiene relación directa con las políticas de Bruselas, hechas a medida de la oligarquía financiera. En fin, ni izquierda interseccional, ni feministas radicales RADFEM, ni nadie estaba allí. Como digo, estaba Vox, y en cierta concentración estuvo nada más y nada menos que organizada por Núcleo Nacional. Que eso sí que son nazis de verdad. Incluyendo nuestra querida amiga, entiéndase el sarcasmo por favor, Isabel Peralta, de la que ya hablamos en el primer programa. Escuchemos este pequeñísimo fragmento que dice en una entrevista dada por Rescue You. Gracias al Código Civil, a todas estas personas que se les está concediendo nacionalidad en unos plazos cada vez más reducidos, no hace sino que nuestra capacidad de decisión sobre nuestro propio país repose en manos de otros, que nunca van a tener los mismos intereses por cuestiones culturales o biológicas. ¿Biológicas? ¿A qué te refieres con biológico, Isabel? ¿Podría aventurar que te estás refiriendo a aquella costumbre que teníais los nazis y otros anteriores a vosotros, muy democráticos y muy liberales, por cierto, de medir cráneos allá por el siglo XIX-XX? Yo lo dejo caer, para que veas, Pablo Iglesias. Esto de aquí sí que es una nazi, y no un negro tradicionalista como Ndongo. Que sí, sorpresa, la gente de raza negra no tiene por qué ser progre, y de hecho muchos son conservadores. Espabila. Por eso, Pablo Iglesias, y con esto termino, con tu actitud y la de toda tu secta, estás poniendo al pueblo en una tesitura muy peligrosa. Les estáis forzando a elegir entre la barbarie y un fascismo totalmente abstracto y vaciado de significado que te niegas a definir por el bien de tu propio interés político. En esa tesitura, ¿qué crees que va a elegir la gente? La interseccionalidad no va a funcionar toda la vida como anestesia para el pueblo. Todavía hay gente como la influencer de libros que se llevó un ostión en la cara cuando la robaron, la cual dijo que esto tenía que pasar en algún momento y que bueno, que son cosas de políticos y que, en fin, que es lo que hay. O gente que incluso defiende a los carteristas, como la mujer esta que se hizo viral en el metro de Barcelona. Pero hay mucha gente que ya está cansada de poner la otra mejilla, y cuando salgan a protestar por la violación de su hija, o de su madre, o de quien sea, y vean que las feministas, que los interseccionales y que toda esta gentuza no está ahí, y en su lugar están fascistas que no son tales, o incluso fascistas verdaderos, que ya no sabrán distinguir, porque ya todo es fascismo para estos gurús, y cuando vean que en Italia la supuesta malvada Meloni quiere instaurar el fascismo, no lo ha hecho, sigue la democracia parlamentaria, o en Hungría lo más gordo que se ha hecho ha sido la prohibición de la cabalgata del orgullo, y aún así ha ido gente de todas partes, movidos por ONGs y por partidos progres, ¿qué van a pensar? El pendulazo va a ser de órdago, y no va a ser un fascismo de esto de verdad, como el de Núcleo Nacional o el de Amanecer Dorado, al cual el propio Estado le cortó las alas, y no las movilizaciones populares, no sé qué, como decían los progres. E incluso en Ucrania, que es donde más poder tenía, ha acabado siendo el tonto útil de los liberales, de los globalistas, como ellos le llaman. Pero sí vendrá algo que será contrario a los intereses populares. Y ahí estaremos nosotros para decir ni unos ni otros. Basta de polarización. Democracia popular y soberana.